La Guerra de los Mil Días, un suceso que será recordado por siempre. Buenas tardes, profesor. A mi compañero Víctor Soberón y mi persona, Luz Castillo, nos corresponde exponer sobre dicho tema. En este video mencionaremos algunos puntos que se dieron en esta guerra devastadora y que será recordado por siempre. Como introducción en este trabajo vamos a hablar cómo se dio la Guerra de los Mil Días, cómo es recordada hasta el día de hoy. Este acontecimiento fue declarado como uno de los hechos más devastadores que se dieron en Colombia. Esta guerra se caracterizó por ser constante, por los puntos clave que se dieron en el mapa. Por un lado estaba el ejército que estaba totalmente preparado y por otro lado teníamos a las guerrillas liberales que tenían mucho menos experiencia pero eran aguerridos y perseverantes. Sus actores, el Partido Liberal y el Conservador, que a su vez eran tradicionales divididos en facciones, algunos más radicales que otros. Por otro lado, Rafael Núñez y su vicepresidente Miguel Antonio Caro, con diferencias por asumir las riendas de un estado pobre, con un problema de concentración de tierra, de la riqueza cuya economía se basaba en el modelo de exportación agrícola, con una incipiente industria cada vez más precaria. La Guerra de los Mil Días tuvo sus inicios el 17 de octubre de 1899. Este conflicto se dio hace aproximadamente más de 120 años y fue declarado uno de los conflictos más devastadores de Colombia, como ya lo habíamos mencionado. Esta guerra no duró exactamente 1000 días, sino que en realidad duró más o menos 1130 días y terminó el 21 de noviembre de 1902. Pero por sonar más dramáticamente histórico, se le llamó la Guerra de los Mil Días. Las consecuencias que dejaron a nivel económico, social y político fue realmente devastador para todo el pueblo. Esta guerra estalló en Santander y aunque el llamamiento a las armas era a nivel nacional, el conflicto se centró en su etapa inicial en esta región. Después se regaría como pólvora por el resto del país. Sus autores. El protagonismo de este conflicto bélico se lo llevan los dos partidos políticos tradicionales, el liberal y el conservador. El Partido Liberal se declaró en rebelión. Se encontraba dividido entre los que deseaban acceder al poder como diera lugar y quienes estaban dispuestos a utilizar las armas para llegar al gobierno. Sus razones venían de antes y se enmarcaban en una guerra civil y en el fraude electoral de las elecciones. Como antecedentes de este recordado conflicto, podemos mencionar que durante el siglo XIX se desataron 9 guerras de carácter nacional por la lucha del poder, desde 1830, entre ellas la Guerra de los Supremos, o las guerras civiles que se suscitaron desde 1851 hasta 1895. Se pensaba lograr una victoria rápida. Los contendientes estaban formados por tropas irregulares del liberalismo contra un ejército organizado, aunque con poca experiencia, que representaba al gobierno conservador. Sin embargo, en la llamada Batalla de Parolonso, por un error táctico no persiguieron a los conservadores, en lo que habría sido la derrota definitiva de las tropas del gobierno. Los liberales tuvieron grandes pérdidas, como la batalla de Bucaramanga o la pérdida de una arteria fluvial de vital importancia para el país, como lo era el río Magdalena durante la batalla de los Obispos. El desastre de la guerra se dio durante la batalla de Palo Negro, donde ambos ejércitos, al enfrentarse entre el 11 al 26 de mayo de 1900, dejó 4.300 bajas entre muertos y heridos de ambos bandos. Las consecuencias de esta guerra de los 1000 días fue terrible. Dejó una economía completamente devastada, con inclusiones cortas pero importantes que se prolongaron por 2 años más en un desangre permanente del país y la agudización de la crisis económica. Fue inevitable tener una moneda desvalorizada. La infraestructura del país quedó totalmente en cenizas. Entre 80.000 a 100.000 muertos en una población que no llegaba ni siquiera a los 4 millones de habitantes. 2 movimientos de paz. El primero se firma en el Artemicio, en la hacienda bananera de Neerlandia. Y el segundo fue la ratificación en el interior del buque militar de los Estados Unidos, Wisconsin, el cual se encontraba resguardando sus intereses en el estado de Panamá. El cholo victoriano Lorenzo Troya
Su participación en la Guerra de los 1000 días tuvo una fuerte influencia en el Istmo de Panamá, luchando contra las injusticias que contenían las autoridades conservadoras contra los ismeños, y por ello se considera como un caudillo y un héroe nacional de Panamá. Conclusión. Los serios problemas de concentración de las riquezas y de sus tierras de cultivo, donde la población trabajadora vivía en condiciones de gran pobreza y apenas tenían derechos laborales, la poca industria existente que empeoraba las condiciones de los obreros y también el descenso de los precios del café a nivel mundial, fueron uno de los principales motivos primordiales de la Guerra de los 1000 días en Colombia. Como aportes finales podemos mencionar, como punto número 1, la separación de Panamá de Colombia, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 1903 y su consecuencia más inmediata fue la creación de la República de Panamá. El acontecimiento se produjo tras finalizar la Guerra de los 1000 días. Como punto número 2, la militarización de todo el ferrocarril de Panamá, lo que se constituyó en uno de los apoyos fundamentales al movimiento independentista panameño para separarse de Colombia en 1903. El Tratado Wisconsin. Este tratado es el que pone fin a la guerra civil en Colombia y lleva el nombre del acorazado que sirvió como sede de las negociaciones. Le agradecemos por su atención y espero les haya gustado nuestro video. Muchas gracias.